Hola, ¿qué tal chicos? Aquí su amigo Axel Resúmenes trayéndoles un nuevo capítulo del resumen de este manhwa. Disculpen por la tardanza, pero había estado muy ocupado con mis estudios. Pero gracias al tiempo este video será un poco más largo, y si te gusta este tipo de contenido te invito a darle like y suscribirte. Bueno, y sin más que decir, que disfrutes del video. Tiempo después Luoya estaría recostado sobre el sillón mientras Noel le preguntaba si estaba bien. Este diría que estaba bien y le preguntaría que qué diablos era lo que acababan de hacer. Noel le aclararía que era una ceremonia para la espada corta. Esta revelación dejaría muy intrigado a Luoya. Noel le explicaría que si quería usar a su espada corta de 12 alas debía tener la sangre de los ángeles, y la razón por la que mezcló su sangre era para que lo reconocieran de igual manera a él como su portador. Además, esa ceremonia de hace unos minutos no solo fue para que la espada corta de 12 alas lo reconociera como su portador, sino que la espada también producía una habilidad trascendental de su ofrenda de sangre. Y ese otorgamiento le pertenecía solamente a él y otros no podían usarlo, y por lo general el proceso podría durar un mes, y mientras acercaba la espada al prota le diría que desde ese momento era toda suya. El prota pensaría que lo que sostenía en sus manos no era nada más y nada menos que un tesoro nacional, y con su cara llena de satisfacción diría que por fin había ganado un gran premio. Noel le preguntaría que si le había gustado la espada, mientras el prota daría una gran sonrisa mientras alzaba a lo alto su nueva adquisición. Noel, mientras sacaba una pequeña espada corta, le diría que estaba de igual manera agradecida por su regalo de cumpleaños. Con una gran sonrisa mencionaría que aunque aún era limitada en términos de utilidad, todavía estaba bastante satisfecha con su apariencia. El prota aliviado diría que era bueno que le guste y parece que habían terminado intercambiando espadas cortas, y diría para sí mismo que afortunadamente con eso se había liberado de que ella anduviera causando problemas de nuevo. Noel, sonrojada, le preguntaría que si conocía el significado detrás de un intercambio de espadas cortas. Esto dejaría desconcertado al prota. Luoya, intrigado, le preguntaría que si acaso tenía algún significado en específico. Esta respuesta cambiaría totalmente el ánimo de Noel, haciéndola enojar de gran manera, y le propinaría un gran golpe debido a su enorme enojo. Y mientras se retiraba enojada le diré que le pida a alguien más que le hable sobre el significado detrás de eso, y ella tenía otras cosas que hacer, así que sería primero. Antes de irse le mencionaría que había escuchado que se quedaría en la capital santa durante el año nuevo y que no regresaría a su territorio. Le diría que se prepare ya que su abuelo quería verlo. El prota, confundido, te preguntaría que por qué su abuelo quería verlo, pero al pensar detenidamente se daría cuenta que el abuelo de Noel era la eminencia santa. Tiempo después, como de costumbre, Ana estaría limpiando y organizando su residencia con una sonrisa. Mientras Ana pasaba tranquilamente por un lado, el prota notaría su presencia y le preguntaría abruptamente que si sabía lo que significaba un intercambio de espadas cortas. Esto haría que Ana se sorprenda de gran manera y se detendría en seco. Ana le preguntaría que a qué se refería con el intercambio de espadas cortas y si acaso era esa vieja tradición. Ana se sorprendería al notar una caja de regalo en las manos de su joven maestro. Ana, con una cara siniestra, diría que era común que las personas de las familias militares o de caballeros le den a la mujer que está cortejando una espada corta como símbolo de confesión, y si la mujer está de acuerdo le devolverá una espada igual, lo que significa que ambos están en acuerdo. Y le preguntaría que si podía decirle qué era lo que contenía la caja en sus manos. Luoya, notablemente nervioso, diría que ese era un regalo del príncipe Caín. Ana diría que si era así saldría primero a limpiar el pasillo, dejando a Luoya dar un largo suspiro, mientras Luoya revisaba su espada tranquilamente en la sala. Ana, con una cara de preocupación, diría que eso era malo para su señorita Alice, ya que la zorra estaba atacando, y su joven maestro era un mujeriego rompecorazones. En el día de la víspera de
Año nuevo. Luoya estaría saliendo de su residencia mientras Ana le decía que vaya con cuidado. Mientras Luoya paseaba en la calle, todos los que lo miraban pensaban que era un niño muy lindo, dándole puntos de favorabilidad fáciles. Dirían que era como un pequeño ángel y se preguntarían que si acaso era un hijo ilegítimo de la familia real. Luoya diría que aunque sabía que muchas personas en ese mundo participaban en oraciones en el Año Nuevo, pero eso era demasiado exagerado. ¿Qué clase de escena de estrellas era esa? Tiempo después le entregaría una carta a un guardia diciéndole que estaba ahí para visitar a la eminencia santa, y esa era una carta de presentación. Y mientras caminaba por los pasillos con el guardia pensaría que ese lugar era realmente lujoso. El prota pensaría que no había conocido la eminencia santa en el juego, así que era mejor que tuviera cuidado. Mientras Luoya abría la puerta, la eminencia santa le diría que finalmente estaba ahí. Luoya, haciendo una reverencia, diría que era un honor para el Luoya Acate de la familia Acate conocer a la eminencia santa John. La eminencia santa le pediría al prota que se acerque. Este asentiría levantándose de su lugar. El prota se preguntaría que si era por su efecto de benevolencia de origen que le dijo que se acerque. La eminencia le preguntaría a Luoya que si comía dulces, lo que dejaría desconcertado a este. Y mientras sacaba una caja llena de dulces, qué tipo de dulces quería comer, y acaban de traer todo tipo de tributos y podía tomar lo que quiera. Luoya respondería que el tributo no era algo que pudiera comer casualmente. La eminencia santa diría que estaba bien y no tenía que estar nervioso y había escuchado mucho de él por lo que Noel le había mencionado. Luoya diría que eso ya no era benevolencia y ese abuelo estaba completamente desolado y que era lo que pasaba con todos esos tributos en su bolsillo. La eminencia santa le diría que no lo había llamado ahí con ninguna intención secreta y solo quería conocerlo. Le preguntaría que si ya había usado la espada corta. Luoya diría que era muy fácil y había escuchado de Noel que quiere un efecto de adaptación por la absorción de su sangre. La eminencia santa diría que no estaba nada mal y la espada corta alada era un arma especial incluso entre los artefactos santos. Tenía la fuerza única de incubar habilidades y creía que la incubación debería completarse en los próximos días. La eminencia santa se sorprendería al ver que tenía un muy alto nivel de compatibilidad y podría incubar hasta 2 habilidades. El prota se sorprendería al escuchar que podía incubar 2 habilidades. La eminencia santa, muy alegre, diría que era muy bueno un amigo con alto nivel de compatibilidad de líneas de sangre y él junto a Noel podían ser unas personas destinadas a permanecer juntas. Luoya se exaltaría al escuchar que era altamente compatible con la llamada ángel saliendo de sangre, y eso era una completa tontería. La eminencia santa cambiaría de tema y mientras le acariciaba la cabeza le diría que había escuchado sobre su buen trabajo en la fiesta de cumpleaños de Noel, ya que hoy en día no había muchos jóvenes nobles como él en las filas de las familias que abrazan la justicia en sus corazones, y décadas de paz han engendrado un torbellino de deseo y corrupción que ha contaminado demasiadas personas. Diría que la familia Acate es una familia con una larga historia, pero los años habían borrado demasiadas cosas y esperaba que pueda recuperar su antigua gloria. Y diría que era mejor que hablen de eso la próxima vez si se hacía tarde y debía ir a la reunión de oración con él. El prota diría que era mejor dejar de pensar en eso en ese momento y no podía perder la oportunidad de ir a la reunión de oración con la eminencia santa. La eminencia santa John Yitzhak, el papa de la religión más grande del mundo, el emperador de la iglesia de San Mestre y el patriarca de la familia Yitzhak, el líder supremo de la enseñanza de la diosa original, el mensajero de Dios, el primer discípulo, el héroe que mató a los desviados en la Guerra Santa, tiene innumerables títulos y es amado por la humanidad. Y mientras Luoya estaba parado junto a la eminencia santa pensaría que ser un invitado VIP es un honor supremo, pero después de la larga noche estos dos aún seguirían parados bajo la nieve adorando la oración. El prota grita, dice: ¿qué clase de tortura horrenda es esa?
Tiempo después el prota finalmente descansaría en su habitación acostándose después de una larga noche. Este diría que finalmente había vuelto y estaba demasiado cansado, pero afortunadamente recibió muchas noticias útiles. Pero las palabras de que Noel y él son demasiado compatibles, definitivamente ella no podía escucharlas. Una sirvienta peligrosa entraría a la habitación de él diciéndole que su padre había enviado noticias. Loya le preguntaría que quién era y dónde estaba Nana. La sirvienta le diría que ese año el príncipe Caín había organizado a todos para tener una fiesta de casa de invierno de Año Nuevo. Su padre y la señorita Alice y otros también participaron y probablemente no regresarían. Hasta la noche siguiente, Loya se sorprendería al ver que no regresarían hasta pasado mañana y, en otras palabras, todos lo abandonaron y se fueron a jugar por allí. Mientras volvía a recostarse le diría que lo olvide y tenía demasiado sueño y mejor iba a dormir y no debía despertarlo si no había nada especial. El prota, mientras revisaba el sistema, diría que si tan solo hubiera sabido de antemano no habría regresado. Era demasiado solitario estar solo todo el día. El sistema le mostraría varias ofertas las cuales se habían liberado. El prota pensaría que ese evento había estado abierto durante mucho tiempo y era demasiado tarde para verlo, pero de todos modos, con la compensación previa de la familia Elric, tenía mucho dinero extra, solo compraría todo. Y esa habilidad parecía ser muy práctica, pero también es una probabilidad de hacer trampa. La habilidad Desastre de Sangre Yao es un grupo de ojos de maldición. El fracaso de una gran investigación. Las personas que tienen intenciones asesinas sobre él tendrán una cierta probabilidad de que una luz roja y un hombre aparezca sobre sus cabezas, y debía recordar que si veías a luz roja no debería gritar y solo correr. Justo después de comprar esa habilidad caería profundamente dormido mientras la puerta atrás de él se abría lentamente, y la sirvienta, la cual entraba sigilosamente, diría que era momento de decorar. El prota estaría durmiendo tranquila y profundamente, y sin abrir los ojos preguntaría instintivamente a Ana que qué horas eran. Una voz extraña le respondería que ya eran las 6 de la tarde. Lo que haría que Loya abriera los ojos, y mientras abría los ojos miraría a Noel, la cual se relamía los labios. Loya se sorprendería y le preguntaría que qué estaba haciendo allí. Noel, mientras se burlaba de su reacción, diría que era tan divertido y no fue en vano esperar tanto. Luego ya le preguntaré que cuándo había entrado y por qué nadie había ido a avisarle. Noel le aclararía que los eventos de su familia habían sido reemplazados y ahora todos los que estaban ahí trabajaban para ella. La pregunta que de qué demonios se trataba eso, y si acaso estaba intentando secuestrarlo, y si ni siquiera podía dejarlo ir ni aunque sea a Año Nuevo. Noel le mencionaría que lo miró solo en esa casa, así que especialmente vino a acompañarlo para el Año Nuevo y le había traído caramelos sagrados. Pidiéndole a su sirviente que se los entregue, Noel tomaría uno de los caramelos cuidadosamente, y mientras lo acercaba al prota le diría que lo lama de su mano ya que era muy dulce. Él diría que ella realmente no perdía ninguna oportunidad y solo quería darle ese dulce para ver cómo lamía su mano. Noel diría que eso no era así y los dulces también son una parte muy importante del Año Nuevo, representan la bendición del Año Nuevo, y le pediría que entonces simplemente lo tiré en su boca ya que era un nivel 5 de origen, y su puntería debería ser perfecta, diciendo en su mente que no podría engañarlo. Noel lanzaría el caramelo diciéndole a Loya que abra bien la boca. Lo atraparía directamente con su boca, pero al pensar bien lo que acababa de hacer se daría cuenta que estaba actuando como un perro. Muy enojado le reprocharía a Noel que lo había engañado. Noel diría que obviamente fue su propia petición, pero tampoco fue tan malo alimentarlo y se sintió bien. Y mientras volvía a acomodarse en su cama le diría que ya se había divertido lo suficiente y no molesto sueño. Noel, acercándose a su oído, le diría que qué tal una visita poco común para mostrarle la mansión, ya que se dice que la reina Victoria vivió ahí una vez.
Mientras Noel tomaba su vestido le diría que podía seguir durmiendo pero no estaba segura de lo que podía hacer, obligando al prota a levantarse. Loya comenzaría a mostrar los alrededores de su mansión, le mostraría una silla y le diría que la reina Victoria se había sentado en ella. Seguiría mostrándole cosas las cuales habían sido utilizadas por la reina Victoria mientras Noel lo miraba fijamente. Le mostraría una estantería que estaba llena de libros y le diría que sus libros son los que dejó su antepasado Ponte a Katie. Podía leerlos si quería pero debía tener cuidado ya que el papel es un poco quebradizo. El prota diría que eso solo era la parte reservada ya que se dice que su antepasado Ponte amaba la aventura y debería haber registrado algunas reliquias y eventos importantes. Pero al abrir uno de los libros estaba repleto de relatos pervertidos sobre la reina Victoria. El prota estamparía el libro contra la mesa muy indignado. Noel le recordaría que había dicho que te hubiera cuidado con los libros. El prota le diría que no era nada y son todas notas de transacciones comerciales y no había nada interesante que leer. Loya diría para sí mismo que qué demonios eran esas notas pervertidas y la reina Victoria no lo había matado gracias a la rebelión del príncipe Bader, y mientras miraba la estantería diría que mañana sería el día que queme todo eso. Una aura inquietante se apoderaría de la habitación. Noel tomaría el brazo de Loya. El prota le preguntaría que qué pasaba y no lo podría culpar por estar aburrida ya que ella había pedido que le muestre los alrededores. Noel con una mirada inquieta le diría que no era eso y solo que creía que algo andaba mal. Le preguntaría que si tenía su amuleto con él. El prota mientras sacaba algo de su bolsillo diría que lo había estado llevando con el último momento. Esa sería una piedra protectora, una herramienta mágica hecho por un erudito del país de los eruditos y podía resistir varios ataques de alto nivel. Noel en alerta le diría que por alguna razón indescriptible se sentía incómoda desde hace un rato. Es como si fuera una presa observada por un depredador más fuerte. Pero también podría ser un cambio de humor caprichoso, así que no debía tomarlo muy en serio. Loya agarraría la mano de Noel repentinamente. Le diría que le creía ya que algo andaba mal y de repente todo estaba en silencio desde hace un momento y de igual manera todos los sirvientes se habían ido. Esta repentina acción sonrojaría a Noel. Loya mientras corría alando de la mano a Noel le diría que debían ir a la sala de tesoros ya que ahí estaba la área central del laberinto y era el lugar más seguro. Un tipo misterioso preguntaría que si era así. Y mientras salía de una pared diría que había sido descubierto. Esta acción alertaría a Loya y Noel. Nos centramos en otro lugar, un castillo diferente. Un tipo misterioso le desearía feliz año nuevo al señor Bran ya que habían pasado mucho tiempo desde que lo había mirado. Bran diría que durante ese periodo de tiempo la familia real lo había tenido vigilado en secreto y solo podía salir cuando la vigilancia era floja en el año nuevo. Este tipo le diría que había escuchado que su plan había fallado preguntándole que si algo había interferido inesperadamente en su plan. Este respondería que no. El heredero feroz y obstinado siguió a sus hijos y esos hechos de la profecía se habían cumplido y no había ningún problema con el tiempo, pero no sabía por qué falla la profecía. El tipo de pelo verde preguntarse cómo había fallado la profecía. Cadia, el padre del prota, no tenía posibilidad de despertar, así que no importaba mucho. El problema es ese niño, si no lo mataban o lo convertían en su hombre les causaría grandes problemas en el futuro. Bran preguntaría si volverían a intentarlo. El tipo de pelo azul mencionaría que la profecía no era su única opción y alguien actuaría para matar a ese niño pequeño, y mientras alzaba su mano le preguntaré que qué le parecía su nuevo cuadro. Brian no sabría qué decir al ver unas cortinas, pero al momento de abrirse se mostraría a Loya y a Noel mientras corrían por el pasillo, diciendo que el asesino ya había empezado y estaría en graves problemas. El nombre del tipo que los perseguía aparecería en rojo justo como lo dijo el sistema Pater Carter. Este estaría acorralando a los niños sin ninguna salida.
y con una mirada siniestra los miraría fijamente con obvias intenciones asesinas. A Luoya se lo notaría visiblemente preocupado, ya que esa era la habilidad que había comprado antes y recordaba que el color rojo representaba el nivel más peligroso y él estaba ahí para asesinarlo. El sistema le notificaría que el nivel del enemigo era del cuarto de origen y era mucho más poderoso que el anfitrión, así que le aconsejaba que escape lo antes posible. Brian preguntaré que quién estaba haciendo su movimiento. El tipo de pelo azul respondería el priorato de Mithril. Y por supuesto también podría haber otros poderes detrás de ellos. Propusieron una colaboración con él, pero los rechazó absolutamente, ya que no tenía una buena oportunidad porque la familia Akate estaba con la familia Jitskrit. Las dos son familias con largos linajes. Lidiar con uno ya era una molestia y el riesgo de tratar a las dos familias a la vez son demasiado grandes. Bran entendería que no podían hacer lo que quisieran en la capital santa, ya que la eminencia santa no lo pasaría por alto. No podrían hacer nada a menos que su fuerza pueda tener el capital para convencer a la eminencia santa. Sus amigos no parecían entender eso. Le preguntaría al señor Bran que había estado observando esa pintura durante mucho tiempo y que si acaso era por ese niño. Este diría que no era así, aunque ese niño le intrigaba. El lugar de la pintura le resultaba muy familiar. Mientras tanto, en la residencia de la eminencia santa tendría una carta sobre su mesa. Un tipo enmascarado le diría que bajo la presencia de la honorable eminencia santa él era Lacas, el vice líder del priorato de Mithril, y le ofrece sus más sinceros saludos. La eminencia santa le diría que no recordaba tener invitados como él ese año nuevo. Lacas le pediría perdón por haber llegado sin haber sido invitado, pero habían aportado suficiente sinceridad para negociar. Y quizás se haya dado cuenta y solo esperaban que pueda quedarse de brazos cruzados sobre ese incidente. Laka diría que no atacarían a los descendientes de la familia Jitskrit y tampoco a los demás de la familia Akate, solo querían al hijo profetizado y futuro patriarca de la familia Akate. La santa eminencia lo miraría fijamente sin dar ninguna respuesta. Peter se disculparía por su mala educación y abrupta visita. Era un discípulo devoto del priorato de Mithril y estaba ahí con un solo propósito. Luoya y Noel escaparían dejando al asesino. Con la palabra en la boca, el portal le gritaría que no le importaba quién era y no se quedarían ahí parados escuchándole. Y no piense que es idiota. Peter diría que era muy interesante, pero desafortunadamente no podía dejarlo escapar, y con un objeto filoso haría correr un poco de su sangre por su pincel y lanzaría su habilidad de estudio personal, el cual estaría por impactar directamente en los niños, pero impactaría en el techo. Ambos sabrían que eso era malo. Cientos de cuadros empezarían a aparecer alrededor de la habitación. Peter había creado con su habilidad de línea de sangre un estudio que estaba aislado del mundo, y aunque las condiciones de lanzamiento eran muy problemáticas, sus superiores le daban una gran importancia a esa misión. Las herramientas mágicas tampoco funcionaban ahí y ahora podrían hablar tranquilamente. Noel le mencionaría a Luoya que no eran sus oponentes. Respondería que lo sabía y pensaría que eso era una desviación causada por el proceso de los cambios que habían ocurrido y nunca había oído hablar de eso en el juego. Y le gritaría que qué pasaba con los guardias de afuera de la puerta y cómo había entrado. Peter respondería que era una cuestión de secretos comerciales y no podía responder eso, pero podía decirle cómo eliminar ese espacio. Es decir, que no le importaba quién de los dos muriera y qué tal si luchaban entre ellos para decidir el sobreviviente. El prota le gritaría que no había forma de que luchen entre ellos. Noel se pondría frente al prota diciéndole que si de verdad pensó que caerían sus tonterías, diría que entonces no podía evitarlo y los eliminaría a los dos. Noel, mientras desplegaba sus majestuosas alas, diría que ella, Noel Jitskrit, como sucesora de la familia real, nació con grandes deberes y responsabilidades sobre sus hombros, y Luoya era su futuro ministro y su mejor amigo. Y mientras lo miraba directamente le diría que nadie podía intimidarlo excepto ella.
Luoya mencionaría que se sentía conmovido, pero eso se sentía muy extraño. Peter mencionaría que fue un discurso maravilloso, pero había llegado el momento, y múltiples monstruos comenzarían a salir de las pinturas acorralando a Luoya y a Noel. Mientras ambos pensaban que esos monstruos eran repugnantes, el loco de Peter diría que pintar con su carne y sangre sería genial. Mientras tanto, Laka seguiría intentando convencer a la eminencia santa, replicando que sus condiciones anteriores eran suficientes para respaldar su conversación. Caroline Akate, Vincent Akate y Roy Akate, esos nombres deberían ser familiares. Laka entrecerraría sus ojos bajo su antifaz. La eminencia santa tomaría su bastón notablemente enojado. La familia Heathcliff protegerán a los Akate. Esa es una promesa que las dos grandes familias hicieron al inicio de la tercera época como gobernante y patriarca. Sus condiciones eran realmente tentadoras, sin embargo, ante todo era la eminencia santa el líder de la iglesia de la diosa Génesis. El valor mismo de su existencia radica en su compasión e imparcialidad, siendo una persona justa. Laka, mientras una gota de sudor bajaba por su mejilla, diría que ahora que la conversación había fallado estaba en problemas. La eminencia santa le diría a Laka que sus acciones habían insultado a la iglesia y han insultado profundamente la justicia en su corazón, y, mientras le apuntaba con su bastón, le diría que como ya estaba ahí era mejor que se quede para siempre. La eminencia santa les mandaría una transmisión de voz y le diría a Noel que protege a su amigo y luego de testimonio. Y de repente la cabeza de Luoya comenzaría a doler fuertemente. Una luz cegaría a Peter y este se preguntaría que qué diablos pasó. Esta luz comenzaría a expandirse y a cegar a todos los presentes. Noel sostendría a Luoya, el cual estaría empezando a abrir sus ojos, y le preguntaría si estaba bien. El prota se preguntaría que cómo podía haber luz en la noche. Luoya se levantaría de golpe preguntándose que qué era eso. Frente a ellos se vería una ciudad caótica, al parecer una guerra. Luoya, mientras observaba desde un agujero, diría que ese lugar era desastroso.